Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de psicología aplicada. Hoy tenemos un tema muy importante, estados alterados o estados mentales. ¿Qué es un estado mental? ¿O qué es un estado de salud mental? Cuando una persona llega a un proceso de terapia, generalmente los psicólogos, los médicos, lo que hacen es un proceso de historia clínica. Y en este proceso de historia clínica, nosotros vamos a ir viendo un sinfín de signos, características que se van a observar de forma directa o bien se van a ir preguntando. Y en el transcurso de la entrevista y en el transcurso de los procesos terapéuticos se va recabando información para que nosotros podamos tener justamente esto, un estado mental de la persona. ¿Cómo está su salud mental? Y en esos puntos se van a manejar muchos aspectos, como el comportamiento, el lenguaje, la actividad emocional, los sentimientos, la cultura, la forma en la que nos desarrollamos, la percepción, y todas estas características nos van a ir dando un panorama para que nosotros, al momento de tener toda esta información, podamos dar un buen diagnóstico, un pronóstico y podamos aterrizar de forma asertiva y acertada las actividades que se hagan para poder llevar un proceso terapéutico. Pero también viene la otra parte, ¿qué es un estado alterado de la conciencia? ¿O qué son los estados alterados? Cuando nosotros nos enfrentamos a un estado alterado, ¿qué es lo que vamos a ver o cómo lo vamos a enfrentar? El que nosotros hablemos de estados alterados de la mente o de la conciencia no implica necesariamente que estén en una situación de una enfermedad drástica o que se tengan problemas muy severos en cuanto al equilibrio mental o psicológico de la persona. Los estados alterados a veces nos van a servir en mucho para poder dar algunas estrategias que nos permitan llevar a un contexto de realidad que tiene el paciente a un contexto real de la situación. Generalmente cuando una persona llega con problemas de la percepción de su realidad, que es algo que ellos están percibiendo y que no lo pueden resolver, y entonces lo ven como un problema que no pueden o que no encuentran soluciones para manejarlo. Vienen un sinfín de emociones y sensaciones, entre ellos ansiedades, culpas, miedos. Y entonces, en esa percepción que ellos traen de su realidad, aquí nos podemos apoyar de algunas cuestiones que nos van a permitir que la persona modifique esa realidad que tiene y que la enfoque a lo que realmente está viviendo. Y entonces se manejan estrategias para que pueda vislumbrar, tenga alternativas, tenga propuestas y tenga soluciones de ese contexto que lo está viendo como un conflicto. ¿Cuáles serían las alteraciones normales que estaríamos viendo? La primera sería el sueño. Los sueños, cuando nosotros los trabajamos como un proceso en el trabajo terapéutico, nos van a dar un sinfín de información y podemos utilizar toda la dinámica, la fuerza y la energía que tiene la mente para que nosotros, más bien el paciente, encuentre soluciones a lo que él está viviendo. Entonces, dentro de los procesos de sueño, existen dos puntos muy importantes, lo que es la acción o el REM que nosotros tenemos al momento de estar durmiendo, y donde el cerebro va a procesar un sinfín de información. Vamos a tener un movimiento ocular que viene de esta forma, así, donde los ojos se nos mueven hacia afuera, se nos mueven hacia arriba, y en ese estado nuestro cerebro empieza a tener un sinfín de descargas de todo lo que ha estado viviendo en ese momento, en ese día, y nuestro cuerpo empieza a tener una disminución de todos sus signos vitales. Baja nuestro ritmo de respiración, baja nuestra temperatura, baja nuestro ritmo cardíaco y llegamos prácticamente a un estado basal. Pero nuestro cerebro en ese momento tiene una de las mayores actividades que se pueda tener y está procesando todo ese tipo de información. Y justamente en este punto es donde empiezan a darse algunos procesos de análisis de forma inconsciente, pero que van a dar una solución a determinadas situaciones que se están viviendo. Muchas de las personas que han estado trabajando en procesos largos o buscando la solución de un determinado planteamiento, en esos estados de sueño encuentran la solución.
y despiertan y ya tienen una propuesta o ya comprendieron en mucho el proceso de lo que están analizando. ¿A ustedes cuántas veces les ha pasado? ¿O han escuchado esta parte que el mejor consejero es una almohada? Tenemos una situación que queremos resolver, nos dormimos y al siguiente día nosotros tenemos una solución. Esta técnica nosotros la podemos aprovechar cuando sabemos de qué forma y de qué manera podemos potencializar nuestro cerebro para que en este proceso en el que yo estoy descansando, el cerebro esté buscando alternativas y soluciones. Hay algunas alteraciones que nosotros las podemos inducir, como por ejemplo a través de drogas, a través de algunos alucinógenos, que no es recomendable, ¿sí? A través del deporte, a través de la hipnosis, a través de la relajación, el miedo o el sexo. Nosotros, en alguna ocasión, hemos ido al cine y hemos estado tan metidos viendo una película que sin darnos cuenta nuestra realidad está metida en la trama de la película. Y estoy sufriendo, y tengo miedo, y tengo ansiedad, y estoy sufriendo todo lo que el miedo pueda producir en mí ante una situación real. ¿Qué quiere decir esto? Que yo realmente estoy en una sala en donde no corro ningún peligro, en donde no está pasando absolutamente nada, pero mi mente, al estar tan metida en el proceso de la película, está generando toda esa realidad y por lo consiguiente está mandando una información a mi cuerpo para que reaccione ante esas tensiones que yo estoy viviendo al ver la película. No sé si les ha tocado, pero en alguna ocasión viendo alguna película de terror, de repente viene una escena y brincamos y se oyen gritos en la sala. Acto después, todos nos empezamos a reír, nos damos cuenta de que caímos justamente en esta dinámica de un estado alterado de nuestra conciencia. Estamos viendo una película, ¿sí? Y nuestras ondas cerebrales están funcionando en ese momento. Existen grados dentro de estas alteraciones que nosotros podemos tener. Sabemos o hemos escuchado de personas que caen en un estado de coma. O bien hemos visto a personas, incluso nosotros mismos, que de repente ante cierta situación nos quedamos en un estado de estupor. No reaccionamos y solamente respondemos a estímulos y como que caminamos en automático y no estamos procesando muchas cuestiones. Simplemente estamos justamente en eso, estamos idos, estamos divagando en este contexto. Pueden existir algunos estados alterados desde una perspectiva patológica, como cuáles: agotamiento. Hay muchas personas que trabajan hasta el agotamiento, hasta más no poder. No sé si ustedes han tenido esa sensación, pero cuando nosotros tenemos mucho tiempo de estar en estado de vigilia y no nos damos un tiempo para descansar, nuestro cerebro empieza a mandar un sinfín de órdenes a nuestro organismo que empezamos a tener respuestas orgánicas. Dolor de piernas, taquicardias, náuseas, agotamiento, desesperación. E incluso si no hacemos caso a ese agotamiento físico y seguimos manteniéndonos en ese estado de vigilia, podemos empezar a tener alucinaciones. Nuestro estado de percepción se altera completamente. Ha habido experimentos en donde ponen a las personas y no las dejan dormir durante determinadas horas y después de cierto tiempo de estar en vigilia y que no se le permite al cerebro justamente hacer este proceso de reorganizarse, de feedback para él, o el REM, o caer en estados de sueño, empiezan a tener alucinaciones. Y creo que nos ha pasado en algunas ocasiones que vamos en el camión o vamos en el transporte y nos entra el sueño tan profundo que nuestro cuerpo se desguanza y es en ese momento cuando cabeceamos. Y justamente en ese momento cuando se nos va la cabeza y sentimos ese peso, justo en ese momento nosotros empezábamos a tener un sueño. Pero es tan rápido que nosotros tenemos un sueño completo, pero no lo alcanzamos a percibir conscientemente. Ha habido personas que cuando están en un proceso de deporte, la concentración que tienen, la forma en la que se meten en todo este proceso para lograr cumplir su meta y sobre todo en algunas actividades de deporte que requieren tiempo y mucho esfuerzo. Viene esta concentración, viene este estado alterado de la conciencia y tenemos unas actividades que pueden sorprender. Hay rituales en muchas culturas en donde
se inducen a las personas justamente a un estado alterado de la conciencia. Y viene desde el ayuno, viene desde circunstancias en donde ponen en situaciones extremas nuestra percepción y nuestro cuerpo. Y ahí es donde nuestro estado alterado, conjuntamente con la actividad que nosotros tenemos con nuestro cuerpo, podemos realizar cosas asombrosas. Uno de esos estados puede ser una inducción a un sueño guiado, a un proceso de relajación a través de respiración, a un ejercicio donde se va a guiar a la persona a través de bajar los índices de respuesta fisiológica a un estado basal, pero activar los procesos mentales en donde podemos encontrar un sinfín de soluciones y podemos tener un sinfín de percepciones, incluso llegar hasta estados de alucinación o estados de delirio. Dentro de estas actividades o de esos rituales que se puedan poner, con toda esta supresión o con toda esta estimulación que nosotros podemos tener, podemos caer en trances o podemos caer en procesos de delirio, que no es más que una alteración temporoespacial en donde nosotros podemos sufrir estados de ansiedad y de angustia dentro de nuestro propio proceso de crecimiento espiritual, si lo aterrizamos a este tipo de rituales. Esos estados alterados lo que van a hacer en nosotros es, nos vamos a enfrentar a nuestros propios conflictos a partir de una guía espiritual o a partir de una guía alterada de la conciencia. Y esta alteración que nosotros hacemos de la conciencia es lo que nos va a llevar justamente a encontrar algún tipo de respuesta, ya sea espiritual, ya sea social, o ya sea en un concepto muy personal de todos los procesos de vida que estoy manejando. Otra de estas cuestiones inducidas que se nos dan y que nos pueden servir para encontrar algunas respuestas a muchas de las preguntas de nuestra propia existencia o a un despertar de mi conciencia como ser, como ente en este contexto, puede ser el estado hipnótico, en donde lo que nosotros vamos a hacer es, bajo una técnica, que puede ser a través de respiración, a través de palabras repetitivas, a través de estímulos visuales, o bien la técnica combinada que se pueda dar, vamos a fijar la atención de la persona y los vamos a transportar a determinados puntos en donde ellos van a tener un encuentro con su propia esencia y su propio ser. También existen los estados hipnóticos en donde se pueden hacer algunas cuestiones para superar actividades o retos físicos. Esos estados alterados nos van a permitir poder potencializarnos, tanto desde la parte mental como desde la parte de todo lo que nosotros somos como cuerpo. Nuestros estados, nuestro cerebro va a funcionar de acuerdo a los estados de vigilia que nosotros estemos o bien de acuerdo al estado de reposo en el que nosotros nos encontremos. La primera es la beta, que es cuando nosotros estamos en un estado de vigilia, es cuando estamos concentrados en un trabajo mental, ya sea hablando, leyendo, haciendo cuestiones matemáticas, resolviendo problemas, y entonces la frecuencia que va a tener nuestro cerebro va a ser pegadita y constante, y ondas pequeñitas. Esta onda que nosotros generamos en nuestro cerebro es lo que nos va a permitir qué tanta actividad tenemos nosotros. Y generalmente en el estado de vigilia, las ondas beta y en estados de actividad mental son las que van a estar predominando. En cada una de las frecuencias que nosotros estemos, van a estar las otras tres en una menor escala y siempre va a haber una onda predominante. La otra onda son las ondas alfa, que son un poquito más alargaditas, un poquito más separadas, pero que también van a estar dando una función o van a estar dándonos un panorama de cómo está funcionando nuestro cerebro. Vamos a poner un ejemplo. Yo salí hoy de mi trabajo y hoy tuve un día sumamente pesado, sumamente estresado, pero concluí esta parte de mi trabajo. Llego a la casa, me pongo cómodo y me tiro en el sofá. Y en ese momento yo me dispongo a descansar. Y me voy a dar este espacio para que mi cerebro descanse, mi organismo descanse y esté justamente en este punto.
De esa forma, nuestro cerebro produce las ondas alfa. Las ondas teta. Aquí las ondas teta, ¿para qué nos sirven o de qué manera funcionamos cuando nosotros estamos en esta frecuencia de actividad cerebral? En esa actividad cerebral, nosotros vamos a fantasear. Vamos a estar en un estado despierto, soñando. No sé si muchas veces han escuchado o nos han dicho, oye, estás en la luna, estamos despiertos pero no estamos atentos, estamos en otro rollo, como que nuestro cerebro está fuera de nosotros o está en otra dinámica y no nos encontramos en este momento presente. Pero aquí, en estas ondas, cuando nosotros las estamos produciendo, estamos en una actividad de mayor creatividad. Muy bien, nos toca la última parte, cuando nosotros estamos en el estado de frecuencia delta o nuestras ondas delta. ¿Qué es lo que pasa en este momento con nuestro cerebro? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? En el estado delta es cuando nosotros estamos en un sueño profundo. Es cuando a nivel de nuestro organismo bajan completamente todas nuestras respuestas orgánicas y suben de alguna manera nuestras actividades cerebrales. En este momento nosotros podemos procesar algunos tipos de sueño o bien captar algunos tipos de sueño, traerlos a nuestro estado consciente y es un material increíble que nosotros podemos trabajar con las personas. Es increíble cómo funciona nuestro cerebro y cuando lo sabemos programar y lo sabemos utilizar, le sacamos el máximo de provecho, a pesar de que estemos durmiendo o descansando. Cuando nosotros optimizamos toda la forma de poder potencializar toda esta gran cantidad de estímulos que vienen a nosotros a través de nuestros sentidos y le damos la oportunidad a nuestra mente, a nuestro cuerpo, de que lo procesen y nosotros, a través de un estado de conciencia, de buscar soluciones, a través de un estado de equilibrio mental, nosotros podemos alcanzar un sinfín de logros que parecen increíbles. Muy bien, espero que les haya gustado el contenido y de igual manera espero que si utilizan uno o dos de los puntos que nosotros trabajamos aquí para alterar su estado de conciencia y puedan encontrar soluciones a sus situaciones cotidianas, esto será muy bien aplicado para ustedes y será muy gratificante para mí. Nos vemos en el próximo video.